El cristal con que miro. Fue una arenga pública que se dio en el año 69 en plena dictadura de Argentina, en un paraje desolado en donde no había nada, porque las autoridades del momento le dijeron, para hacer corto la negra, mire usted, si usted quiere hablar, háblele a las piedras. Pues este se fue a las piedras y habló en una montaña en donde no había nada. Y llegaron gente, llegaron y ahí se propagó esta arenga que dio comienzo a muchas producciones y fue luego exportada a distintas culturas, a distintos países. Y voy a recordarla de memoria, no quería poner cassette y cosas, quería brindar lo que yo recuerdo de ella. Lo primero era diferenciar dolor y sufrimiento. Entendiendo que el dolor también produce sufrimiento y el sufrimiento también produce dolor. Pero el sistema de cómo se experimenta, de en qué parte se vive ese dolor o ese sufrimiento, son distinguibles. Entonces se refirió a que el cuerpo era el que vivía el dolor. Y que el dolor podía irse superando en la medida en que avance la ciencia y la justicia. Lo cual va siendo cierto en la medida que ha ido avanzando. La ciencia y la justicia se va disminuyendo el dolor, que tiene que ver con el cuerpo. Si el sufrimiento es muchas cosas y no lo tengo claro, es muy difícil que lo pueda estudiar. Pero si lo voy definiendo y hablo de sentido común, en mi caso yo pensaba, ¿qué se opone a la felicidad? Que es lo que todos buscamos, estar mejor, ir superando nuestras trancas, por así decir, y ganando libertad, perdiendo miedos, todo eso. ¿Qué se opone a ello? Pues se opone efectivamente el sufrimiento. Entonces hay una relación entre una cosa y la otra. En la medida en que yo hago un proceso de trabajo, de estudio, de investigación, me meto para adentro, voy arreglando mis temas internos, mentales y todo aquello, voy ganando en libertad, voy perdiendo miedos y por lo tanto voy ganando en felicidad. Esto me queda claro de que entonces la felicidad no es una polola, una novia, ni siquiera una familia, ni el auto nuevo, ni ese vestido que vi que me voy a ver maravilloso con él o maravillosa con él. Ningún objeto externo. Que sí, me da alegría, obviamente, un buen regalo o tener la posibilidad de tener algo que me gusta, pero en cuanto a sufrimiento y felicidad, no pone ni quita. Esto de decir, vamos acotando entonces. Voy a ganar en felicidad en la medida, fíjense, en la medida en que voy superando el sufrimiento. Y claro, ahí empieza el trabajo interno. ¿Por qué sufro? Y cuando sufro, pienso en el sufrimiento, es que lo padezco, lo estoy viviendo. Si estoy malhumorado, ¿eso es sufrimiento? Si alguien llega en algún momento en mi trabajo y me trata mal y tengo un cabreo y digo, este weón, no sé qué,
¿eso es sufrimiento? Si no puedo dormir bien por la noche porque estoy tenso, porque estoy lleno de preocupaciones y se me vienen olas de imágenes y voy ahí navegando que no me dejan entrar en el sueño, ¿es sufrimiento? Si me estoy convirtiendo en una persona malhumorada y camino por la calle simplemente con el ceño fruncido y voy como que me molesta a la gente, y todo eso me pregunto yo, bueno, y me pregunto, claro, este de aquí voy como si fuera chuteando tarros de basura cuando camino por la vereda. ¿No será que todo ese conjunto de cosas son el sufrimiento? Que además, cuando recuerdo algo, un dolor vivido por otra persona, que no es mi cuerpo, claro, pero la veo sufriendo y siento, digamos, algo, sincronizo con esa, empatizo con eso, me identifico porque es una persona a la que yo quiero. Bueno, ¿les parece bien que acordemos de que todo ese conjunto le llamemos sufrimiento? Nos restan energía, son acumulativos y tienen una cosa también importantísima que se me viene a la cabeza, que es contagioso. Es decir, ver a una persona querida sufriendo, oye, o no. A mí me pasa, y veo que le pasa a muchos, que el dolor ajeno también llega. Así como la felicidad también. ¿Acaso no una buena alegría, un buen momento también no nos sube el ánimo y nos hace expresarnos y estar en modo festivo? Y cambian las relaciones, incluso uno de repente se siente extraño porque uno muy serio de repente salta con un chiste, con un payaseo, con algo. También eso es contagioso. Así que son estados emocionales y también situaciones de mayor profundidad. Yo creo que tiene capas. Tiene capas. Entonces, cuando esto se empieza a trabajar, yo me doy cuenta de que es, fíjense, un proceso que no tiene fin. Uno se va liberando. Uno se va perdonando. Uno se va reconciliando. Uno va mejorando sus actitudes con el mundo y por lo tanto empieza a recibir otras cosas. Hay como las cebollas capas de comprensión. Y todo eso, cuando eso se refleja en el comportamiento, cuando uno dice, oye, me siento distinto y estoy actuando distinto, ya no esto y ahora sí esto que va creciendo. Esto que me dolía mucho antes y me producía muchos problemas de relación, hoy no lo vivo. Aparecen otras cosas, bien, pero me voy liberando, me voy despejando. En esta arenga sí lo decía que se sufre sobre todo por temor a la muerte, temor a la enfermedad, temor a la pobreza,
temor a la soledad, sobre todo esos elementos que son los que están como más a la raíz de otros que salen de estos. No hablamos de muerte, pero, oye, hablamos de otras cosas que están anteriores a la muerte, que obviamente mencionamos con otras palabras, pero en el fondo, en la raíz, podría ser esa una. Lo mismo el tema de la soledad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando yo pongo la frase de esta carátula que vimos hace un momento, en donde hay dos elementos que se presentan. Mundo tiene que ver con mi actividad en el mundo y sufrimiento como proceso de superación, de eliminación. Estamos viendo de que si el mundo hoy no da para más, es porque el mundo que nos formó ya no da para más. Es decir, es como si dijéramos, el mundo que tengo adentro con el cual me muevo necesita ir a la UCI o la UBI, al hospital, y que ahí operemos y veamos cómo resolver, porque obviamente el mundo y la sociedad necesitan cambio. Y todo eso pasa por el hecho de que yo también cambie. Bueno. Así que con esto quedamos más o menos con un encuadre. Hay un cuento que obviamente se puede escuchar, lo pueden ver, incluso alguien lo dibujó en una suerte de viñetas, de cómics, que sí lo cuenta acerca de un viajero. Este viajero tenía que hacer un viaje muy largo, y resulta de que como era tan largo el viaje, para no aburrirse, él cuando armó el viaje, tomó a un animal, lo ató a un carro y montó las cosas que necesitaba en un carro y partió de viaje. Al animal lo llamó necesidad. Al carro, deseo. Una rueda, el placer, y la otra rueda, el sufrimiento. Conectadas como estaban, decía él, por el mismo eje. Y así el viajero comenzó con su viaje, largo viaje, pero como se aburría, empezó a adornarlo con muchas bellezas en ese carro. Cosas bonitas, y le iba agregando cosas al carro. Sucedió que en las lluvias, en las cuestas empinadas, por el mismo peso, las ruedas del placer y del dolor se incrustaban en el piso, teniendo el animal que hacer un esfuerzo mucho mayor para poder sostener ese carro en donde uno no tiene control de cuándo está lo arenoso, lo barroso, lo lluvioso. Y entonces, una noche, nuestro viajero descansando, durmiendo, escuchó el relincho de su viejo amigo el animal. Meditó esa noche
¿Y qué hizo por la mañana? Desbarató la ornamentación del carro. Lo alivió de peso para continuar más ligero de equipaje con su viaje. No obstante, ya llevaba un tiempo recorrido de viaje y había perdido, por tanto, un tiempo que ya no podía recuperar. Entonces, esa noche, la siguiente, volvió a escuchar el relincho de su amigo, el animal. A la mañana siguiente, fíjense ustedes, a la mañana siguiente, desenganchó el carro. Y claro, al desenganchar el carro quedaron ahí la rueda del placer y la rueda del sufrimiento. Se desprendió de ello, se subió a los lomos del animal y continuó, mucho más liviano de equipaje, sentado en su animal llamado la necesidad, alegremente hacia su destino. Este cuento alegórico a mí me ha servido mucho, mucho. Cuando Silo concluye el cuento, da pautas y dice: la raíz de todo este tipo de sufrimientos es la posesión. Es un poco relacionado con el budismo esto, me parece, ¿no? El deseo de poseer, el no poder soltar. Así que aquí les dejo esta arenga. Si la quieren escuchar de su propia voz, está en internet. Repito, se llama La curación del sufrimiento y se dio en Punta de Vacas el 4 de mayo de 1969. Creo que con este encuadre ya tenemos bastante para conversar. Este es un anuncio de clases de canto de nuestra querida Cata Jacob. Cata Jacob, ya la conocen, estuvo en el programa número 1 del día 1 de enero del 2025 y fue nuestra primera artista invitada. Nos está invitando a unas clases de canto para el que le interese, en donde los temas que va a tratar: la técnica vocal, respiración, proyección, dicción, articulación, interpretación, puesta en escena, corporalidad con las técnicas teatrales, porque ella es actriz, y repertorio. Bueno, 20 años de trayectoria y lo permite hacer presencial y online. Anoten el teléfono y si no me lo piden, ya sea al correo electrónico, me ponen una petición y yo con mucho gusto se los envío si no. Pero es más 569 8500 1761. Repito, más 569 8500 1761. Se da la situación que a muchos amigos les pedí que me mandaran preguntas. Y estas preguntas que me llegaron tienen que ver con lo que les pareció contestarme. Entonces, me va a permitir hablar del tema, pero más de acuerdo a los intereses que se han manifestado, ¿no? Y
Voy a empezar por pregunta que llega en nombre de Susana Rubio. ¿Por qué dices que si el mundo quieres cambiar, el sufrimiento debes eliminar? Bueno, aprovechó ella ¿cómo se llama? La carátula del programa y ¡pum! Me dispara la pregunta. Si hoy por hoy el ser humano, tal cual está el mundo, se fuera a la luna y la luna creciera, producirían lo mismo que hay acá. Yo cuando soy celoso o soy miedoso y me voy de mi pueblo, de mi ciudad, a otro lugar, ¿qué hago? ¿Dejo mis celos y mis miedos y mis cosas en el otro sitio o me las llevo conmigo? Si efectivamente, Susana, yo quiero un mundo nuevo, pero sigo actuando de la forma vieja, ¿qué de nuevo va a tener para mí y para otros? Si soy el mismo gallo, el pesado de siempre, o el que no se preocupa, un irresponsable, en fin, un montón de cosas. Soy así y no he cambiado nada. Sufro yo y hago sufrir a otros. Es obvio de que en esto que yo decía de que se entrelaza el mundo social y el mundo personal, para avanzar hacia lo nuevo, hacia el mundo al cual quiero, que deseo vivir, necesariamente tendré que trabajar internamente conmigo. Y si voy trabajando y voy viendo las capas de la cebolla que comentaba antes, resulta de que al final me voy a encontrar con este proceso de superación del sufrimiento, porque es el mejor indicador de cambio. Si obviamente antes sufría mucho y ahora sufro menos, aunque me queda mucho camino por recorrer, me queda absolutamente claro que así como cambio yo, cualquiera en el mundo lo puede hacer. Cada cual a su medida, hay muchas herramientas, muchas cosas, pero se puede hacer. Entonces, digo que si quiero cambiar al mundo, tengo que atender a lo que me rodea, a lo que me formó, es decir, lo que hay en mi memoria, atender a lo que quiero para adelante, mi intención, y tengo que atender al mundo en donde estoy en este momento, porque del mundo recibo también mucho sufrimiento. Y veo la injusticia, veo las muertes, veo la deshumanización, veo antihumanismo por todos lados y violencia de distintos tipos. Algunas me afectan más a mí, otras no tanto, le afectan a otros, pero me duelen. Y claro, frente a eso, tengo que unir las dos cosas. Entonces, por eso digo que cuando nos preguntamos y decimos, por ejemplo, ¿y a dónde vamos a ir a parar? Bueno, puta, esto no hay que lo cambie a nadie. Bueno, y si uno se desanima y le baja la fe en el futuro, le baja la fe hacia los demás, hacia sí mismo, o uno empieza a sentirse poca cosa, porque obviamente el sistema de valores que hay dicen que somos más o somos menos por cuestiones, valores de mierda. Efectivamente,
puede llegar un momento en donde digan no hay ninguna posibilidad de cambio y esto se va a la chucha y me importa un carajo. Entonces me meto en la droga, en el alcohol, en la fuga para no ver mi sufrimiento. Y claro, pierdo mi vida, pierdo la posibilidad de generar cosas, de darle sentido a mi existencia. Para cambiar el mundo necesitamos de energía disponible. Y necesitamos reconciliar nuestros temas sufrientes internos para tener más energía disponible. Saltar por encima de mi sufrimiento para ocuparme también de mi medio, aportando lo más que pueda y lo mejor que pueda para el cambio a otros. Cambiar las grandes mentiras, como por ejemplo de que el mundo y la vida es para mí, cuando todos los sabios y todas las doctrinas, aquellas que aplaudimos, nos dicen que uno es para el otro. Que si uno siembra bien, va a cosechar bien. A mí desde chico yo escuchaba la frase, hazte un hombre de bien. Y obviamente que este tema de ver que todo está montado para darle valor a lo que entra, a lo que agarro, a lo que es totalmente centrípeto, se dice. Pero si uno luego mira y cierra los ojos y pregunta con franqueza, ¿quiénes han sido modelos, referencias importantes en mi vida? Mi madre, mi abuela, algún personaje religioso quizás, científico, algún profesor o profesora que me la recuerdo con cariño y hasta a veces con emoción, de esta emoción que a uno, ¡boom!, le inunda. Si haces el correcto examen es porque esa gente era dadora, se preocupaba, nos daba afecto, nos daba conocimiento, nos acompañaba en nuestro crecimiento. Personas más ocupadas con el dar que con el recibir. Ahí hay un paradigma muy importante que ir descubriendo para ir cambiando. Entonces la rebelión frente al modelo que nos llega, y decir por aquí, ya no voy a hacer más caso, estoy comprendiendo que no quiero el vacío, que puedo estar lleno de cosas, incluso tener mi cuenta corriente muy bien alimentada. Pero me falta amigos, no tengo con quién ir al cine, nadie se acordó de mi cumpleaños. ¿Y a quién voy a llamar? No, porque este no sé qué, la otra no sé cuánto, la otra no sé qué, tengo problemas con todo el mundo. Entonces ir haciendo el balanceo en función de la superación, el avance en este proceso para irme liberando del sufrimiento. Bueno, veamos más preguntas. Fíjate todo lo que salió, Susana, con tu pregunta. Espero haber aportado algo. Te la agradezco mucho. Aquí tengo otra pregunta también de Paulina Jun. Vaya, ¿cómo eliminar el sufrimiento? Bueno, ¿qué puedo rescatar en mi experiencia y en mis estudios de cómo puedo eliminar el sufrimiento? Bueno, Paulina, una de las cosas es, lo primero, verlo. Una amiga mía, la Pía Figueroa,
dice que ella se empezó a interesar y se enganchó con la cosa que luego se llamó humanismo universalista y todo eso, pero en ese tiempo se llamaba la cosa. No tenía nombre, era una intención lanzada, pero... Porque recibió un volantito debajo de la puerta que decía: mi enseñanza es para los que llevan el fracaso en su corazón, no para los que, no son exactas las palabras, siendo exitosos, se equivocaron un camino, o ¿cómo era? Mi enseñanza es para los fracasados de espíritu. Ese volante que a ella le llegó por debajo de la puerta, creo que tenía como 15 o 14 años ella, le impactó. Pucha, hablar del fracaso es una conversación larga, ¿eh? Pero si yo estoy diciendo, démosle carta de defunción a este sistema, estoy diciendo, oiga, esto fracasó. Es un modelo que ya mostró que no funciona. Entonces démosle carta de defunción. El fracaso es el que nos abre el futuro para lo nuevo. Entonces, como tenemos un mundo en donde todo está lanzado para el éxito y nos peraltan arriba a los grandes fortunas, los grandes ricos, todos esos poderosos, bueno, todo eso no lleva a la felicidad por ningún lado. Así que una manera de eliminar el sufrimiento es, Paulina, hacer como tú hiciste en una obra de teatro de Circe, en donde contabas cómo Ulises le pidió a sus compañeros que lo ataran al mástil, fíjate, bien atado ahí con cuerdas y todo, bien atado, y le pusieran cera en los oídos para y ellos se pusieran ceras en los oídos, perdón. Pero a él le dejaran los oídos abiertos, pero bien atados, para escuchar los cantos de sirena. Es decir, las pompas de atracción, de hipnosis, aquellas que nos hacen creer cosas que no son. Y por lo tanto hacer cosas que nos llevan ¿a qué? A más sufrimiento. Porque si yo creo que este objeto me va a hacer muy feliz, y cuando lo tengo aquí, sigo igual de imbécil, busco otro objeto. Y digo, este no era, fracaso. Y así voy encontrándome con la necesidad de caer en cuenta de cómo nos hipnotizan y cómo caigo yo en esa hipnosis. Es decir, si quiero eliminar el sufrimiento, tengo que investigar y ver qué me lo produce. Tomarme el tiempo, un cuadernito, para ir escribiendo, y sobre todo un conjunto de amigos y amigas que se interesen por este tema para poder comparar experiencias, hablar del tema, reunirse quizás con una cierta periodicidad. ¿Y cómo vas tú? Y trabajemos esto. Mira, encontré estos apuntes. ¿Qué te parece? Y entonces empezar a poner este tema de que tengo que mirarlo. Y no cuando me pasa algo, meterme algo para el cuerpo, echar al problema debajo de la alfombra, pensando de que así pasará. Y no pasa. Porque luego duermo y me aparecen en los sueños
O alguien de repente me lo encuentro en una fiesta y digo, ah, ya está, y me trae toda el aroma y la ola, ¿no?, que llevo guardada en mi memoria relacionada con ese asunto. ¿Cómo eliminar el sufrimiento? Ese es un factor. Y también te diría algo, haciendo coincidir en la medida de lo posible, pero ponértelo como clave, el avanzar por encima de la contradicción. Cuando pienso para un lado, siento para otro y hago para otro lado, estoy en guerra interna. Me siento dividido. Y hago una cosa, la veo muy chora en un momento A, luego me arrepiento en un momento B, luego se viene otra cosa y no reparo lo que hice mal. Entonces, estoy complicado. Y esa acumulación de contradicción tiene problemas porque además se acumula. Pero también, te cuento, Paulina y todos los que quieran escucharme, también se acumulan los actos no contradictorios. Llamémosle válidos, unitivos, si te sirve. Actos unitivos. Son esos que yo quisiera repetir, que me dejaron un sabor de boca, pero no solo en el momento A, sino también en el momento B y en el momento C, que me dan la sensación de que de continuar por ahí, la cosa va. Entonces, aquí no estamos refiriéndonos, fíjate, a una, ¿qué te digo? A una moral que me viene de fuera. No hagas, no, sí, no. Me viene de adentro, porque yo siento la contradicción y también siento la unidad. Siento el sufrimiento, pero también siento la alegría. Siento el vacío y siento cuando tengo la vida llena. ¿Verdad? Entonces ahí tenemos indicadores de proceso. La contradicción versus la unidad. Pensamiento, sentimiento y acción. Tengo un termómetro ahí. No sé si ayudé a contestar tu pregunta. Es una conversación en donde se le puede sacar mucho más punta. Luego me habla de qué quisieras como cambiar el mundo. Creo que ya está contestada. Y el por qué cambiar el mundo y por qué no. Y por qué no aceptar la vida tal cual es. No creo que eso sea una cosa posible hoy por hoy, porque aceptar la vida tal cual es como si uno se quedara de piedra, ¡pum!, parado. La vida va siendo, es un caminar. Y el tema tiene que ver con las direcciones de vida. Entonces, si una dirección me lleva al sufrimiento y me produce contradicción y genera violencia en mí y genero violencia en otro, ese no es un camino. ¿Cómo voy a aceptar yo eso? No. Si estoy hablando de rebelión, de avanzar hacia un mundo nuevo, a la mierda con lo otro y la aceptación de que aceptarse a sí mismo. ¿Aceptar qué? No, yo creo que uno puede ir instalando cosas buenas, que eso ya es muy distinto.
comprensiones, que han modificado actitudes, que han modificado comportamientos, que se profundizan y se fortalecen en mí porque son buenos para mí y buenos para otros, bienvenido sea. ¿Eh? Pero aceptar la vida tal cual es, además de todo, la vida de uno es muy distinta a la del otro, y la del otro, y la del otro, aunque vivamos al lado o en la misma casa, o incluso si dormimos en una misma cama. No, si la vida está interpretada por lo que llevamos dentro y por nuestro paisaje de formación. Esta palabra no la he usado antes. Paisaje de formación. O, de otra manera, sí lo he dicho, el cristal con que miro. Bueno, hay otras preguntas muy interesantes. Una que tengo acá es de un contexto grande. Vamos a ver si soy capaz de aportar algo o decir alguna tontería que contradiga y que genere polémica. Ojalá genere polémica, porque así habría una buena cantidad de participantes para el próximo capítulo de este tema, próximos programas. La pregunta dice: mi pregunta es si acaso el sufrimiento servirá para algo. Si no, se pregunta, ¿para qué lo traemos en el software? Qué interesante el punto. O sea, lo traemos, llega con nosotros. Buena preguntación, Luis Felipe. Pero además me ayuda, porque vamos a ver cómo continúa. Dice: me lo pregunto porque lo comparo con el dolor, el que sin duda es muy útil. Bien, ya hablé de eso en el marco que di inicial. ¿Cómo podría saber que me hice una herida si piso un clavo y no siento nada? Bien, lo despejamos ante Luis Felipe. Continúo entonces. O que un alimento es tóxico si no me doliera la guata. Bien, estamos hablando del dolor. Ahí dijimos nosotros, ¡pum! Dolor, cuerpo. Sufrimiento, mente. ¿Cómo podría comprender que lo mal que traté a mi amigo es contradictorio? Este ya es pillín. Ya tiene el barómetro de medir lo contradictorio y lo unitivo dentro de él. Lo está instalando o lo tiene instalado. Se revisa y dice: esto fue contradictorio. Ya eso es un logro, un puntazo grande, Luis Felipe. Te felicito. Ya en la pregunta está prácticamente contestándose. Repito, ¿cómo podría comprender que lo mal que traté a mi amigo es contradictorio si no tuviera una pesadilla o no pudiera concentrarme en lo mío por pensar tanto en esa situación? Es un ejemplo de lo que hablábamos antes. Unidad, contradicción. No sirve meter las cosas debajo de la alfombra. Como le dije a Paulina, sacarle partido a lo que nos pasa con respecto al sufrimiento mental para saltar por encima de él, superarlo, comprenderlo, modificar las contradicciones que me llevaron a ello. Por último, dice Luis Felipe: será bueno que si tengo dificultades para dormir y si no estoy satisfecho con mi vida, me tome un frasco de armonil. Chucha. O lo inteligente sería reflexionar acerca de si es bueno para mí y para otros lo que estoy haciendo.
abre caminos, nuestro amigo es sabio, te pone para allá, para acá, o me tomo el frasco, o reflexiono, y no solo reflexiono, sino que actúo, y si le hice daño a otro, reparo. Y reparo doblemente porque el daño se lo he hecho a él, pero también me lo he hecho a mí. Para dejar bien clavado ahí el tema, que me quede esa experiencia. Para si en algún momento me encuentro en alguna situación parecida, ¡pum!, me salte la alarma. Me ponga bandera roja diciendo, oh, para, aquí la respuesta, retrásala. Medítala primero. Gracias, Luis Felipe, tus preguntas muy buenas, muy buenas. Así que cuento contigo, a ver si me ayudas en todo esto, porque se ve que experiencia llevas adentro. Hay una pregunta que me encantó. Yo no sé, en el programa número... ¿Habrá sido qué? En el programa número 2. Hoy está Nueva Región. Nuestro amigo argentino, Gabriel. ¿Cómo estás? Un saludo para ti. Mira lo que me pone. Saludos, maestro. ¡Wow! Juan Guillermo. Siempre es inspirador y reconfortante escuchar tus reflexiones basadas en las enseñanzas de Silo. Muchas gracias. Gracias a ti, Gabriel. Muchas gracias. Qué rico poder escuchar y ver aquí que en directo alguien se mete y ¡pum!, pone sus palabritas. ¡Ah! ¡Qué entretenido! Y tenemos aquí, a ver, déjame ver. ¿Por qué hay otros mensajes aquí, pero no me los muestra? Bueno, ya aprenderé más cosas. De todas maneras, mensaje que haya va a quedar respondido, si no es ahora, más adelante. Bueno, estaba hablando de nuestra amiga Marcela Paz Silva. Ustedes la conocieron como Marce Pac. Marce Pac estuvo en el programa número 2, nos mandó un saludo, unos buenos deseos y nos presentó un tema musical que se llamaba, creo, La Pachamama es mujer. Muy buen tema, muy entretenido. Lo pusimos en el programa número 2 y también estuvo enterito en el resumen del programa número 5. Nos dice, fíjense la pregunta, Mi pregunta tiene que ver con el sufrimiento bueno. Yo le agregué un signo de interrogación para acá y otro signo de interrogación para allá. Pero ella lo siente así y es totalmente válido. Sufrimiento bueno. Y nos explica más, dice, o sea, ¿qué pasa cuando hay algún sufrimiento para, por ejemplo, un sufrimiento personal por el que tengo necesariamente que pasar, por ejemplo, como para desbloquear algo, dice ella. Desbloquear algo para encontrarme con algo que tenía bloqueado. Por ejemplo, con un dolor que tengo que sanar. Me refiero a un posible sufrimiento sanador. ¿Cómo lo podemos abordar en el contexto de esta premisa de que si quieres cambiar el sufrimiento debes eliminar todo el sufrimiento? ¿Qué pasa con ese sufrimiento? Esa sería
mi duda. Muy agradecido, Marcela. Linda, preciosa. Voy a intentar decir que, ¿cómo lo veo tu pregunta? ¿Cómo contestarla? ¿No? ¿Cómo contestar? Vamos por partes. Primero diferenciamos porque hay un tema de lenguaje y que aparece mucho. Este tema de dolor, sufrimiento. Es decir que si buscamos precisión, dolor cuando se trata del cuerpo, sufrimiento cuando es mental. Y cuando se compenetran, por ejemplo, yo qué sé, las somatizaciones, en donde hay sufrimiento mental que afecta directamente a la biología de nuestro cuerpo, estamos viendo cómo se cruzan una cosa con otra, pero estamos haciendo un poco pedagógico aquí para entendernos bien de qué estamos hablando, una diferenciación, dolor y sufrimiento. Dolor, cuerpo, sufrimiento, mente. ¿Ya? El sufrimiento, bueno, a mí me lo enseñaron también porque yo fui alumno del San Ignacio, colegio jesuitas, luego estuve en La Salle, también religioso, y luego en otro colegio de curas en donde se salieron muchos curas en el año que yo tuve 2 años, ahí terminé el colegio. El Patrocinio de San José en Santiago de Chile. Y obviamente como yo tenía cierta tendencia a la cosa mística, digamos, un día me voy a referir a ello porque me sirvió mucho, creía que tenía que haber algo más. Aprendí que sufrir tiene premio. Por ahí Javier, me reí mucho y me identifiqué, Javier Moreno, cuando presentó también su canción y estuvo charlando conmigo desde Frutillar. Él hablaba de las creencias que tenía en su conciencia cuando hizo una conversación en TED, Frutillar. Y puso un pedal en donde se puso, yo tengo algunas creencias que resonaban aquí adentro. Y la primera que larga dice, hay que sacrificarse. Y abre los brazos así, de lado a lado. Hay que sacrificarse. Y luego dice, las emociones hay que dejarlas en casa. El rosado es para niñas. Y empieza a sonar todo esto y a repetirse y a agregar. Véanlo. Eso está en el programa número 3. Bueno, también en la recopilación en el programa número 5. Entonces este tema de que el sufrimiento tiene premio está dentro de algo que comprendí en un momento dado y donde tuve que preguntarme muchas cosas para desestimar, querida Marcela, el tema de que el sufrimiento tiene algún tipo de beneficio. Obviamente que entiendo el fondo de tu pregunta, pero yo lo escribiría y lo llamaría de manera distinta. Un poco lo he dicho. Cuando yo quiero resolver mi contradicción interna de algo que hice porque quiero reconciliarme conmigo mismo, o con alguien, o con una situación, y voy recordando y vuelvo a pasear por mí, por dentro mío, todo ese tema vivido, todo ese acontecimiento que pasó, estoy hablando en este caso del ejemplo puesto en mi pasado, en mi memoria, y ahí reviso, cuando me vienen esos recuerdos, lloro, me cabreo, me pregunto cómo pudo haber pasado esto, trato de comprender.
ahí yo creo que efectivamente hay un sufrimiento que traigo no del presente, tampoco del futuro, sino que traigo del pasado y me lo pongo en presente. Pero cuando tú dices y agregas para sanar, para sanarlo, la razón por la cual estás trabajando tu sufrimiento es efectivamente para comprenderlo, obtener aprendizaje de ello y que deje de producirte ese dolor, y digo dolor porque tú lo expresas en tu pregunta, yo lo pondría de otra manera. Es decir, estás trabajando para comprender y para reconciliar un contenido biográfico. Me da pie para hablar acerca de que el sufrimiento, en este estudio inicial, que ya hablé la otra vez, de estas 22 conferencias a las cuales empecé a asistir en principio por accidente, por casualidad, vimos de que el sufrimiento tiene 3 vías, Marcela, por las cuales se produce. La vía de la memoria, la vía de la sensación y la vía de la imaginación. Tres vías del sufrimiento, 3 vías muy necesarias para la vida. Pero también por esas vías sufrimos. Todos y todas. Son esas 3 vías. Sufro por lo que no está, que ya pasó, que vuelve y vuelve. ¿Por qué vuelve? Porque está intentando resolverse internamente para recuperar energía, porque cuando no lo tengo bien integrado, chupa energía, me quita energía, me pesa más el cuerpo, lo llevo en los hombros. Y por eso la conciencia hace su trabajo para buscar resolver, destrabar ese contenido para que la energía fluya y no se trabe ahí. Por la sensación, porque la sensación es el conducto por el cual percibimos lo que está. Momento presente. El dolor que nos causan las guerras, la sinrazón de los gobernantes, la deshumanización, el poner los intereses de los recursos naturales por encima de la vida de la gente. En fin, mucho de lo que queremos cambiar nos llega por la televisión, nos llega por distintos lados y sentimos sensación. Y también sufrimos mucho por la imaginación, ¿no te parece? Aquello que creo que me va a pasar, aquello que creo que no va a venir. Es decir, sufrimos por pasado, presente y futuro, que es lo mismo que decir memoria, sensación, imaginación. Entonces, revisar estas vías del sufrimiento nos pone claro ya que el sufrimiento es esto, que tiene que ver con lo mental, que es diferenciado de lo del dolor, que lo del dolor se resuelve básicamente con la justicia, con el progreso de la ciencia. Llamada de voz entrante de Paulina. A ver, me llegó un telefonazo aquí. Dime. ¿Cómo le fue? Estoy en ello, todavía no termino. Ah, ya. Pero, Después hablamos, ya. atendí tu llamada porque eras tú. Ya,
Vale, chao. Así que me llama Paulina para preguntarme que cómo fue. Qué linda, ¿verdad? Pucha, Marce, es que el tema que me abriste es un gran libro, ¿no? Pero bueno, volvamos. Revisar las 3 vías del sufrimiento y la posesión que hay en la raíz de ello. Es muy importante. Ahora la palabra sanar, tengo yo problemas con esta palabra de sanar. Todo es sanación. Hoy por hoy abres, pones en internet N cantidad de técnicas, de cosas que nos dicen para sanar. Y pucha, entonces estamos todos bien enfermos. Bueno, parte de razón debe haber en todo esto. Y entonces se buscan remedios de todo tipo y algunos pueden ser muy válidos para unos, otros para otros. ¿De qué estoy enfermo? ¿De qué tengo yo que sanarme? El sufrimiento no es una enfermedad. Si lo fuera, bueno, la ciencia lo resolvería. El sufrimiento tiene que ver con lo mental. Yo sano de lo físico, obviamente, y si obviamente también resuelvo los temas de la contradicción y voy modificando y cambiando hacia la unidad, estoy cambiando mi vida. No es solamente sanándome, yo que sé, de estas cositas que tengo yo acá, no. Es mucho más profundo. Entonces tengo mis líos, pero entiendo el fondo de tu pregunta. Así que el contexto de esta premisa de cambiar el sufrimiento, ¿debes eliminar todo el sufrimiento? No. Y sí. No, y sí. Veámoslo en el camino. Pero la cosa no empieza después de. Es durante el caminito que uno hace. Me voy liberando paso a paso. Voy comprendiendo paso a paso. Voy aprendiendo paso a paso. Voy alejándome de todo lo que me produce contradicción. Me voy acercando a la unidad interna. Así que con esto, Marce, obviamente podemos seguir conversando porque de unas preguntas se abren ventanas que surgen muchas otras y aquí estamos encantados. Este tema va a ser un tema largo, queridas y queridas amigas. Óscar Cerda tiene una pregunta, es un querido vecino y me envía una pregunta junto a otra persona que son cortitas y por eso con eso vamos a terminar. Óscar Cerda me dice, ¿puede ayudar a otras personas a superar el sufrimiento si yo también sufro? Qué buena, ¿no? Está buena, está buena, está buena. O como dijo un sabio, ¿puede un ciego ayudar a otro ciego? Querido Óscar, el cómo se experimenta el sufrimiento en uno y en otros es una fuente de conocimiento y fuente de posibilidad enorme. Entonces, cuando conversamos, cuando intercambiamos, cuando expresamos experiencias, porque tenemos un interés en avanzar por sobre ese sufrimiento para avanzar hacia la mayor felicidad, sin duda, porque además nos necesitamos todos. Hay muchas veces, sí lo decía en las reuniones a veces cuando parecían cosas como esta, oye, nadie puede levantarse de la silla tirando de sus propios pelos. Porque el espejo en el que uno se mira y mira los cambios y mira las contradicciones y la unidad interna es con otros.
entonces en mi hacer en el mundo me estoy mirando a mí y lo que veo en el mundo me va transformando a mí. Volvemos a la cinta de Moebius en un momento hoy. Dentro, fuera, fuera, adentro. La estructura, todo eso. Así que la respuesta correcta, sin duda que puede. Sin duda. Todo el mundo puede ayudar a superar el sufrimiento con otros y ayudar a que el otro supere su sufrimiento. Yo no voy a poder nunca superar el sufrimiento del otro, ¿cachai? Porque es del otro, no es mío. Pero sí puedo ayudar a superar mi sufrimiento y así le muestro al otro que es posible hacerlo. Hasta ahí dejo la pregunta, ojalá vengan muchas más. Gracias, Óscar. Y por último terminamos con Javiera Fernández, que nos pregunta sobre qué papel juega el sufrimiento en nuestra vida diaria y cómo podemos transformarlo en una herramienta para el cambio positivo. ¡Guay! ¡Qué pregunta! ¡Qué pregunta! Fíjate, Javiera, que me encanta tu pregunta porque ¿cómo convierto el sufrimiento mental en una herramienta para estar mejor, ser mejor y ayudar a ser mejor a otros y otras? ¡Wow! Cuando dije, yo creo que muchos pueden contestar las preguntas de todos, porque esto se puede sumar, pero cuando dije que el sufrimiento es una señal que nuestra mente nos da como aviso de que algo no está bien en la mente, así como el dolor nos da un aviso de que algo no está bien en el cuerpo. Si estoy viendo esa señal, ya estoy viendo una utilidad en el sufrimiento de mi vida cotidiana para atenderlo y tomármelo en serio. Porque obviamente quiero superarlo. Y ahí ese tema que tomo en serio va a ser tema de conversación para ti, con tu gente querida o los que tú quieras, con la gente que te sirve, que se interese por estas cosas. Entonces puedo ir convirtiendo efectivamente en una herramienta. Y puedo ir puliendo esa herramienta. Porque en la medida en que yo voy haciendo esto, se va instalando algo que es la lectura de mi interior en la medida en que estoy haciendo cosas al exterior. Haciendo este ejercicio me estoy teniendo más presente, menos fugado, y te diría más, menos hipnotizados con las lucecitas de colores del sistema. Entonces empiezo a dar respuestas más reflexivas, porque voy comprendiendo paso a paso cómo nos manipulan, cómo nos engañan, cómo meten cosas que no tienen que ver con lo importante, cómo resaltan lo terciario y lo ponen como lo más importante. Voy viendo muchas cosas que contrasto con el cómo estoy. Y todo eso hace de que yo esté más despierto, más despierta. En fin, todo esto más todo lo que he conversado hoy, ojalá te ayude para responderte y te agradezco de mucho corazón, querida Javi, tu pregunta. Bien, amigos y amigas, estamos en una hora de término con estas preguntas que le dieron mucha vida a nuestro programa de hoy. Me despido con el mejor de los afectos y ojalá que sirva y se abra el diálogo y esto se propague y llegue a otra gente
y nos convirtamos en una familia de conversadores, de preguntones, en la mejor dirección de la vida, la superación del sufrimiento y el avance hacia la nación humana universal. Un beso muy grande, la próxima en el directo, el próximo miércoles a las 7 en este mismo canal y a la misma hora. Chao, que estén muy, muy bien. Hasta la próxima. El cristal con que miro.